En la primera parte vimos cómo graficar una función lineal o una recta a partir de su expresión en la forma f de x igual a x más b. Vimos que esta a era la pendiente y que esta b es la ordenada al origen. La ordenada al origen resultaba ser la altura a la cual la recta intersecaba el eje y. Vamos a ver ahora en principio cómo hacer el camino inverso, a partir del gráfico de una recta, ver cuál es la pendiente y la ordenada al origen, e incluso a partir de solo dos puntos, que justamente las rectas o las funciones lineales en general tienen la propiedad particular de que, dados dos puntos en el plano, ahí existe una única recta que pasa por esos dos puntos. Justamente si yo dibujo este punto y este punto de acá, hay una única recta que pasa por esos dos puntos, que es la que los conecta, ¿no? Sería la recta que va de este punto a este, bueno, si no le erramos al punto, a ver ahí está, sería esa recta, y es la única. Cualquier otra recta que yo dibuje en el plano no va a pasar por esos dos, a menos que sea esa misma. Entonces vamos a ver un poquito a partir de dos puntos cómo encontrar la ecuación de la recta que corresponde, y vamos a ver algunos casos particulares donde esta expresión de las rectas como funciones lineales no siempre no se aplica, no estaría funcionando porque no va a tener una pendiente ni una ordenada al origen que encontrar. Pero bueno, arranquemos por el principio. Vamos a suponer que tenemos el plano por acá y nos dan dos puntos. Vamos a hacer el punto 1, 3 y el 5, 1. Nos dan este dibujo así. Y nos piden, bueno, la recta que pasa por esos dos puntos. Lo primero que recomiendo, bueno, escribir las coordenadas de los puntos. Este tiene coordenada x1, coordenada y3, y este tiene coordenada x5 y coordenada y1. Ahí tenemos nuestros dos puntos. ¿Qué significa que la recta pase por estos dos puntos? Bueno, si nuestra recta va a tener la forma ax más b, significa que si yo en la x pongo el 5, me tiene que dar 1. Es decir, que f en 5 es igual a 1. Y si pongo el 1, me tiene que dar el 3. Es decir, que f en 1 es igual a 3. Esto me da, en principio, dos ecuaciones, ¿no? Tenemos f en 5, podemos usar esta expresión. Eso es 5a, lo doy vuelta ahí, más b tiene que ser igual a 1. Y esta otra me está diciendo que a más b tiene que ser igual a 3. Y tenemos este sistemita de ecuaciones lineales. En principio podríamos resolver el problema a partir de esto directamente y resolver este sistemita de ecuaciones lineales, despejando alguna y reemplazando en la otra y encontrando los valores de a y b. Vamos a encontrar una forma que sistematiza esto. En el fondo lo que vamos a estar haciendo es esto, pero vamos a encontrar una formulita para a que ya nos hace este proceso directamente y nos da la fórmula de fondo. Y bueno, ver si lo vamos a hacer de una forma así, una vez que encontramos a. Así que lo importante de todo esto es, más que nada, esta idea. Que un punto en el gráfico de una recta, ¿qué es? Bueno, es el valor de la función de la recta en un cierto punto, en la coordenada x. Si ahí me dicen que el 5, 1 está en el gráfico de mi recta, significa que mi función lineal en el 5 vale 1. Muy bien, vamos a hacer de forma geométrica, no vamos a meternos en resolver este sistemita de ecuaciones lineales, pueden probar a hacerlo, van a ver que les da lo mismo, pero vamos a probar a hacerlo directamente de forma geométrica. Vamos a dibujar primero la recta que pasa por esos dos puntos, que eso lo podemos hacer fácil, es esta recta, la que estamos buscando, y vamos a ver un poquito la geometría del asunto. Ahí estamos. Para ver la pendiente, ¿qué quiere decir la pendiente, ¿no?, de la recta nuestra? Bueno, quiere decir cómo crece o decrece nuestra función lineal a medida que nos movemos en el eje X. Es decir, si yo en este momento, si estoy parado en X igual a 1, yo sé que mi recta vale 3, estoy acá. Si yo me muevo un lugar para la derecha y paso a estar en el X igual a 2, bueno, voy a estar en este punto, que no sé cuánto vale, no tengo el valor. Pero si yo en vez de moverme un solo lugar, me muevo 2, 3, 4 lugares, paso a estar en el 5, ahí de nuevo sé que estoy a la altura 1 en mi recta. Mi pendiente yo sé que es, bueno, cuánto subo o bajo
si me muevo una unidad. Pero yo no lo sé eso. Yo sé qué es lo que pasa si me muevo 4 unidades, que es la distancia entre uno de los puntos al siguiente punto que me dan. Si me muevo 4 unidades, ¿qué pasa con cómo se mueve la recta? Bueno, la recta bajó 2 unidades, ¿no? Se movió -2 de alguna manera. Lo cual es medio raro ponerlo con signo ahí en la cota. Así que vamos a poner solamente 2. Y recordemos que lo que está haciendo es bajar, así que va a ser negativo. Esa es una primera buena observación. Sabemos que A tiene que ser negativo porque la recta decrece. Ahí va. Esto igual va a salir naturalmente cuando usemos la ecuación para la pendiente. Pero bueno, por el momento vamos a ir construyéndolo de a poquito. Bien, sabemos entonces que A es negativo y sabemos que si me muevo 4 lugares en X, bajo 2 lugares, ¿no? Ahora quiero descubrir qué pasa cuando me muevo un solo lugar en vez de 4. Bueno, cuando me muevo un solo lugar, me muevo un cuarto de los 4 lugares que conozco. Entonces, me voy a bajar 2 dividido 4 lugares. Si en 4 lugares bajo 2, en un lugar voy a bajar, bueno, 2 cuartos lugares, que es justamente un medio. Pero como estoy bajando, tengo que ponerle un menos a todo esto, porque si fuese positivo significaría que es una recta creciente. Aclaramos justamente que A tenía que ser negativo. Y con esto, esta sería la pendiente, ¿no? Es decir, mi recta ahora va a tener la forma, ¿no? Justamente, esta recta, si yo a X lo reemplazo con 4, me da -2. Menos un medio por 4 me da -2. Justamente, si yo me muevo 4 lugares a la derecha, bajo 2 lugares. Bien, en general esto, ¿cómo lo hacemos? ¿No? ¿Nosotros qué hicimos acá para encontrar este 4 y este 2? Bueno, nosotros tomamos un cociente. Abajo que pusimos la cantidad que me moví en el eje X, ¿no? Pusimos la coordenada X de uno de los puntos, que era primero este punto. Pusimos la coordenada de X de ese. Y después a eso le restamos la coordenada X del otro de los puntos, que era el 5. Eso me da la distancia entre los dos. Acá me da -4. Pero no hay problema, ahora vamos a ver que ese signo se arregla. Y arriba pusimos la coordenada Y de este punto, que era 3, y le restamos la coordenada Y del otro punto, que era 1. Y eso nos dio la diferencia entre los dos puntos en la altura. Justamente esto, ¿cuánto me queda? Arriba me queda 2 y abajo me queda -4. ¿Qué me queda? -2/4, que es igual a -1/2. Esa sería la idea. En general, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, si a mí me dan dos puntos, ahora sin nombres, nos dicen que este es el x1 y 1, y este es el x2 y 2. ¿Cuál me dicen que es el x1 y 1 y cuál el x2 y 2? ¿O cuál elijo yo que sean esos? No importa. Si los cambiamos de lugar ahora y al que conocíamos como el x1 y 1 lo llamamos x2 y 2, nos va a dar la misma cuenta. Entonces, dados estos dos puntos, la formulita nos dice que la pendiente es, vamos a hacer un poquito el dibujo, así queda claro, esa sería la recta. La distancia entre las coordenadas x, ¿quién es? Bueno, es x, si queremos decirlo, 1 menos x2. Podemos hacerlo al revés, no hay problema, siempre y cuando lo hagamos al revés en los dos casos. Acá como puse x1 primero, voy a poner y1 primero acá también. Y le voy a restar y2. Eso es lo que es importante. No importa tanto quién es x1, x2 e y1 y 2, sino que si puse el 1 primero, ponga el 1 primero en las dos restas. Y después ponga el 2, el segundo punto en las dos restas también, segundo. Si lo hago al revés, es lo mismo. Puedo tomar x2 menos x1, pero acá tengo que tomar y2 menos y1. Muy bien. Siempre empezar con el mismo índice la resta. Si no, nos va a quedar cambiado de signo. Muy bien, entonces tenemos que A va a ser la distancia entre las coordenadas y dividido la distancia entre las coordenadas x. Y esto vale en general, para cualquier par de puntos x1 y 1, x2 y 2. Notemos que si yo hubiese elegido nombrarlos al revés los puntos, me hubiese quedado y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y es lo mismo esto, esta igualdad vale. Pueden probar que vale, simplemente lo que tienen que hacer es cambiarle el signo tanto al numerador como al denominador acá. Y cuando hacen eso, en realidad van a estar multiplicando por -1 arriba y abajo.
lo cual se nos cancela en una división y nos va a quedar la expresión de al lado. Es decir, que no nos importa cuál es el primer punto y cuál es el segundo. Siempre y cuando, si elijo que el segundo punto esté adelante, tienen que estar las dos coordenadas del segundo punto adelante de la recta y las dos del primero atrás. Y lo mismo en el otro caso. Entonces acá encontramos, bueno, esta sería la formulita general, generalizando un poquito el ejemplo que estábamos haciendo. Volvamos al caso de este concreto que teníamos, donde habíamos encontrado la pendiente. Que es, pueden chequear, hacer esta formulita directamente, con los dos puntos 1, 3 y 5, 1, y van a ver que les da menos un medio también. Y tenemos esto. Todavía nos falta terminar este problema, ¿no? No sabemos el valor de b. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar el valor de b? Bueno, vamos a usar alguna de estas dos ecuaciones que tenemos acá arriba. Nosotros sabemos que nuestra recta en el 5 vale 1 y que en el 1 vale 3. Justamente porque esos dos puntos nos dijeron que estaban en la ecuación de nuestra recta. En el gráfico, perdón, de nuestra recta. Entonces vamos a usar ese dato, cualquiera de los dos. Pueden usarlo con el del 5, 1 o con el del 1, 3. Les va a dar lo mismo. Para encontrar el valor de b. Nosotros sabemos que f en 1, vamos a usar el del 1, es igual a 3. Pero f en 1 es menos un medio por 1 más b es igual a 3. Tenemos esta ecuación. Menos un medio por 1 nos queda menos un medio más b igual a 3. Y nos queda que b es igual a 3 más un medio. 3 más un medio es 7 medios. Y ahí ya encontramos b. Y encontramos la ecuación, la función, ahí estamos, que tiene como gráfico esa recta. Esta es menos un medio de x más 7 medios. Para encontrar b, de nuevo, lo que hicimos fue, una vez que encontramos a, nos quedó una sola incógnita, que era la ordenada del origen. Bueno, uso cualquiera de los dos puntos. Yo en este caso usé que f en 1 era 3, es decir, que el punto 1, 3 estaba en el gráfico de mi recta. Para encontrar, planteando una ecuación, el valor de b. Resuelvo esa ecuación, despejo b y encuentro su valor. Podríamos haber hecho lo mismo con f en 5 igual a 1, es decir, con el hecho de que nuestra recta pasa por el 5, 1. Hacemos f en 5 vale 1, vamos a hacer exactamente la misma resolución. Ahora reemplazo x con 5 y esto me tiene que dar 1. Bueno, nos queda menos 5 medios más b es igual a 1, o sea que b es igual a 1 más 5 medios. 1 más 5 medios es, de nuevo, 7 medios. Noten que nos da el mismo resultado en los dos casos. No importa cuál de los dos puntos que sepa que conocen de la posición de la recta, siempre les va a dar el mismo valor de b. Justamente porque es la misma recta, ¿no? Bueno, y ahora, usando esta información que tenemos, podemos notar algunos detalles de nuestro gráfico. Por un lado que el 7 medios es la ordenada del origen. Es decir que esta altura que está acá, que originalmente no teníamos, este es 7 medios. Podemos encontrar otros puntos. Por ejemplo, este que está acá, en 2, ¿cuánto vale la función? Bueno, yo sé que en 1 vale 3. Y yo sé que la pendiente es menos un medio. Es decir, que por cada unidad que me mueva en x, bajo un medio. Así que en vez de estar en 3, voy a estar un medio más abajo. Voy a estar en 2,5. Esta altura de acá es 2,5. Es decir, pasa por el punto 2,5, que es 5 medios. Vamos a escribirlo en fracciones para no usar comas distintas. Y así puedo seguir encontrando puntos. Pero bueno, como ya encontré la función lineal, encontrar puntos que pertenecen a la recta no es difícil. Vamos a hacer otro ejemplo y vamos a usar la formulita directamente. Y vamos a ver que se hace bastante más sencillo. Vamos a hacer la recta que pasa por los puntos acá y acá. Las coordenadas de este es 2, la coordenada de este es 6, esta altura es 3 y esta altura que está acá es 5. Entonces, ¿quiénes son nuestros puntos? Vamos a encontrar las coordenadas de los puntos primero. Bueno, este punto es el coordenada x2, coordenada y3. Y este punto que está acá es coordenada x6, coordenada y5. Es decir, buscamos la recta, vamos a dibujarla, que pasa por el 2, 3 y el 6, 5. Bueno, vamos a usar la formulita de la pendiente. A este, al 2, 3, lo voy a llamar mi x1 y 1. Y este va a ser
mi x2 y 2. Si los eligen al revés, y a este lo llaman el x2 y 2 y a este el x1 y 1, les va a dar lo mismo. Pueden probar a hacerlo así, para ver que efectivamente pasa eso. Y tenemos entonces que nuestra pendiente, ¿quién es? Bueno, la diferencia entre las coordenadas y, es decir, a y1 le resto y2, dividido la diferencia entre las coordenadas x, es decir, a x1 le resto x2. Notar que acá como puse el 1 primero, acá tengo que poner el 1 primero. Si pongo el i2 primero acá y le resto el i1, tengo que poner el x2 primero abajo y restarle el x1. Bien. Vamos a reemplazar ahora quiénes son x1, y1, x2 e i2. i1 menos i2 nos queda 3 menos 5. Y abajo nos queda 2 menos 6. Esto que nos queda, 3 menos 5 es menos 2. 2 menos 6 es menos 4. Y acá tenemos menos dividido menos, así que se nos va y nos queda un medio. Es decir que la pendiente de esta recta ahora es un medio positivo, lo cual es razonable, ¿no? Porque la recta está creciendo. A medida que avanzo en el eje X, tengo valores cada vez más grandes. Así que era de esperarse que la pendiente sea positiva. Ese es un buen chequeo para hacer cuando calculan la pendiente, para ver que no le erraron con el tema de los signos. Ver que si la pendiente le da positivo, bueno, tiene que ser creciente. Así que espero un gráfico creciente. Si me da la pendiente negativa, la recta debería ser decreciente. Así que mi gráfico debería ser decreciente. Y ahí tenemos la pendiente. Bueno, vamos a escribir más o menos los datos que tenemos hasta ahora. Sabemos que A era un medio. B todavía no lo conocemos. Nos queda encontrar B. Y bueno, para eso, ¿qué hacemos? Elegimos cualquiera de los dos puntos, el 2, 3 o el 6, 5. Vamos a elegir el 2, 3. Y nosotros sabemos que como el 2, 3 está en el gráfico de esta función lineal, f en 2 tiene que valer 3. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo reemplazo el valor de x por un 2, esto me da 3. Y ahí tenemos una ecuación donde nuestra incógnita es b. Vamos a resolverla. Un medio por 2, esto es 1. Y nos queda que b es igual a 2. Resté el 1 de ambos lados. Entonces ya tenemos la ecuación de nuestra recta. Va la función medio de x más 2. Esta es la función lineal que tiene como gráfico esa recta. Podemos encontrar incluso este punto también. Esta es la ordenada al origen, así que este es 2. La recta corta al eje y en la altura 2. No es súper relevante, pero bueno, quizás está bueno aclararlo, cosa de chequear un poquito que además tiene sentido las escalas y no le erramos en nada. Muy bien. Vamos ahora a ver algunos ejemplos de rectas que no son funciones lineales. Yo lo estoy usando como términos casi intercambiables, la idea de recta y de función lineal. Pero hay una distinción. Vamos a ver el ejemplo particular en el que a mí me dan para encontrar la ecuación de esta recta. Muy bien. Tenemos esta recta, vamos a decir que este punto es el 3, por ejemplo. Y nos dan la recta esta que es vertical. Una recta perpendicular al eje X. Muy bien. Si yo quisiese encontrar esta recta como en la forma f de x igual a x más b, ¿quiénes son A y B? Bueno, B es la ordenada al origen, es decir, el punto en que la recta corta el eje Y. Bueno, pero esta recta no corta el eje Y. En ningún momento interseca el eje Y, justamente es paralelo al eje Y. Paralela, perdón. Entonces, ese valor no va a existir, no va a haber ninguna altura en la que corta el eje Y. Y algo parecido va a pasar con la pendiente. Recordemos quién es la pendiente. La pendiente es cuánto crece o decrece mi función si me muevo en el eje X. Pero si yo estoy parado en mi recta, por ejemplo en este punto, y me muevo un lugar para la derecha, en el eje X, no importa cuánto suba o cuánto baje, nunca voy a volver a mi recta. Ya me fui de la recta, nunca voy a poder volver. Es decir, no hay una tasa de cambio para la cual yo pueda compensar haberme movido a la derecha en X. Si yo me moví a la derecha en X, me fui de la recta y no hay forma de volver. Justamente lo que está pasando acá es que esta recta que tenemos graficada no es una función. Observemos que para 3, si yo quisiese tratar de adivinar cuánto vale f en 3, ¿y cuánto vale f en 3? Y qué sé yo, pasa por un montón de puntos acá. Puede ser que valga esto, qué sé yo, puede ser que valga 1,
o puede ser que valga 2, o puede ser que valga 3. Total, todos están en el gráfico de esta recta. Entonces, esto no me queda claro cuánto vale. Justamente no es una función. Pero sí es una recta, ¿no? Porque, bueno, es una línea recta lo que dibujé. Entonces, ¿cómo expresamos esta recta entonces en forma de una ecuación? Bueno, lo que vamos a hacer en este caso en particular, decimos que son todos los puntos que tienen la forma x igual a 3. Es decir, son los puntos de la forma xy tales que la coordenada x es igual a 3. Es ese conjunto la recta esta. Justamente, cualquier punto que tenga coordenada 3 va a estar en algún lugar de esta recta. Y si no tiene coordenada 3, seguro que no va a estar en la recta. Así que está bien, son todos los puntos que cumplen esa condición. Es un poco distinto a lo que vimos antes porque, bueno, no hay una f ni una y, no hay nada, es simplemente una condición sobre la coordenada x. Hay otro caso particular que sí es función, pero que también es extra sencillo, que es el otro ejemplo de recta. Cuando es paralela al eje x. Esta recta. Esta recta que digamos que pasa por el 2 acá. Esta sí es función. Si yo te doy un valor de x, vos me podés decir exactamente cuánto vale. Vale 2. Siempre. Para cualquier valor de x, esta función va a valer 2. No importa qué número de x me des. No depende de la variable x, justamente esta función. Es constantemente 2. En este caso sí es una función y es súper fácil de encontrar. Es solo la ordenada al origen. No tiene pendiente. Justamente si yo me muevo un lugar en x, estoy parado por ejemplo en este punto de la recta, y me muevo en x un lugar, no tengo ni subir que bajar, ni subir ni que bajar para volver a la recta, sino que ya sigo en la recta. No hay pendiente. Sería 0 en este caso. Bien, ¿qué pasa si a mí me dan 2 puntos? ¿Cómo hago para darme cuenta si estoy en alguno de estos dos casos particulares? Bueno, es bastante sencillo. Si a mí estoy en el plano, vamos a ver sin el plano incluso. Me dan los puntos, me dicen que la recta que pasa por el 3, 2 y por el 3, 7. Me dan la recta que pasa por estos dos puntos, me piden encontrar. Bueno, lo primero que hago es graficar esos puntos para hacerme una idea de lo que estamos hablando. Acá está el 3 y tenemos el 1, 2 acá, 3, 4, 5, 6, 7 acá. Tenemos entonces que uno de nuestros puntos es el 3, 7, es este de acá arriba, y el otro de nuestros puntos es el 3, 2, que es este de acá arriba. Cuando yo haga el gráfico de esta recta, la que pasa por esos dos puntos, es la recta que cruza el número 3 perpendicularmente, es decir, es paralela al eje Y. Es una recta vertical, como habíamos visto arriba. Nos podemos dar cuenta de eso porque justamente las coordenadas x de los dos puntos que me dieron coinciden. Siempre que coincidan las coordenadas x de los dos puntos, bueno, la recta que pase por esos dos puntos va a tener siempre esa coordenada x. Va a tener siempre 3 como coordenada x. Es decir, esta es la recta x igual a 3. O si lo queremos expresar bien en completo, es la recta que tiene a todos los números xy, todos los pares de xy, de la forma x igual a 3. Es decir, son todos los puntos de la forma 3i. Con i cualquier número. Justamente los dos que me dieron cumplen esa condición. Tienen 3 en la primera coordenada. Así que, buenísimo. Y el otro ejemplo, muy parecido a este, es si me dan dos puntos, por ejemplo, P va a ser el 2, 1 y Q va a ser el 0, 1. Ahora lo que es igual es la coordenada I de mis dos puntos. Cuando coincide la coordenada I de los dos puntos, bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que pasa por el punto que es en X vale 1, acá, vamos a hacerlo un poco más arriba, ahí va, 1, pasa por este punto, y además pasa por en X igual a 2, también vale 1, pasa por acá también. Es decir, si yo dibujo esa recta, es la que conecta esos dos puntos, que es esa. Es de nuevo una recta paralela al eje X, en este caso. Y esta de los puntos, bueno, es constante esta recta, ¿no? Es constantemente el mismo valor, vale, una función. Ahora sí es una función, porque no hay duda sobre cuánto vale cada valor de x. Es más, el valor de n en todo valor de x vale 1.
no importa qué valor de x le pida, siempre estoy a la misma altura en y. Siempre estoy a la altura 1. Entonces la función constantemente 1. Tenemos entonces estos dos posibles casos. Si las coordenadas x de los dos puntos coinciden, estoy en una recta vertical, estoy en este caso acá arriba, y mi recta no va a tener una función, no va a ser una función, pero va a ser el conjunto de los puntos que tienen, bueno, ese valor de x, en este caso 3, como coordenada de x. Todos los puntos que tengan 3 adelante en la primera coordenada van a estar en mi recta, y todos los puntos que no tengan 3 en la primera coordenada no van a estar en mi recta. En este otro caso, nos dan dos puntos donde la coordenada y coincide. Bueno, en ese caso voy a tener una función y la ecuación, la fórmula de esa función va a ser constantemente la coordenada y de los puntos que me dieron. En este caso va a ser constantemente 1. Es decir, va a ser una recta con pendiente 0, no va a subir ni bajar, y ordenada al origen 1. Va a pasar va a cortar al eje y en el 1, justamente este puntito que está acá. Esos son los dos casos más bien particulares. En el resto de los casos, bueno, vamos a tener alguna... Primero va a ser una función, o sea que va a tener una expresión en la forma ax más b, que no pasa necesariamente en este caso. Y a va a ser distinto de 0, que no pasa necesariamente en este caso. Esos son los dos casos particulares. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué pasa si no me dan dos puntos, sino que me dan formas un poquito más rebuscadas de encontrar la recta. Por ejemplo, me dicen... A ver. Bien. Me piden buscar la recta. ¿Qué pasa? Por el 3, 2, nos dan un puntito por el que pasa la recta. Y es paralela a la recta igual a 3x más 1. Muy bien. Entonces ahora no me están dando dos puntos, sino que me dan un punto en el plano, que es el 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Es este puntito que está acá. Y después me dan otra recta, que no es la que estoy buscando yo, pero que es paralela a la que estoy buscando yo. Vamos a ver ahora qué significa eso. Vamos a graficar esta recta primero, para hacernos una idea de a qué se parece lo que estamos buscando. Bueno, la recta 3x más 1, para graficarla lo que hacemos es encontrar dos puntos que cumplan esa ecuación, y con esos dos puntos vamos a poder encontrar toda la recta. Bueno, si yo pongo x igual a 1 acá, ¿cuánto vale y? Bueno, reemplazo, me queda 3 por 1 más 1, más 1, que es 4. Es decir que y es 4 para x igual a 1. Y para x igual a 0, por ejemplo, probamos con los valores fáciles, me queda 3 por 0 más 1, que es 1. Es decir que esta recta pasa por el número 1, 4, por el punto 1, 4 y por el punto 0, 1. Es decir, pasa por este puntito que está acá y por el 1, que es este, 1, 2, 3, 4. Pasa por acá también. Vamos a graficarla. Sería esta recta que está acá. Esa sería esta que tenemos, que nos dieron como dato. Nos dijeron que nuestra recta va a pasar por este punto, por el cual no pasa esa recta, así que no es la que estamos buscando. Pero sabemos que pasa por ese punto y es paralela a esta. ¿Qué quiere decir? Bueno, mi recta va a tener una pendiente similar a esa, va a ser así. Eso significa que sean paralelas, como que recorren en la misma dirección. En términos numéricos, ¿qué significa que sean paralelas? Bueno, van a tener la misma pendiente. Es decir, esta rosa que tenemos acá tiene pendiente 3. Nos dice que tiene pendiente 3. Entonces nuestra recta naranja va a tener que tener pendiente 3. Y acá podemos deducir que la recta buscada tiene pendiente 3. Ya tenemos un dato. Si queremos escribir nuestra recta naranja en la forma ax más b, bueno, sabemos que a va a valer 3. Repasamos cómo llegamos a ese 3.
Nos dieron esta recta y nos dijeron que era paralela a la recta y igual a 3x más 1. Bueno, que sea paralela a la recta y igual a 3x más 1 significa que tiene la misma pendiente. Justamente crece lo mismo, al mismo ritmo, o decrece al mismo ritmo. Esta parte que graficamos la recta es simplemente para hacernos una idea de cómo se ve la recta que estamos buscando, que es la que graficamos después con naranja. No era necesario. Simplemente lo que hacemos es extraer la pendiente de esta recta que nos dieron y con eso tenemos la pendiente de nuestra recta. ¿Por qué va a tener que ser la misma? Justamente porque son paralelas. Cuando son paralelas, tienen la misma pendiente. Y ahora vamos a usar esta condición de que pasa por este punto. Eso todavía no lo usamos. Bueno, vamos a usar eso para encontrar el valor de b. Como pasa por el punto 3, 2, significa que la función lineal que describe mi recta, cuando yo le inserto el número 3 en el valor de x, me va a devolver el número 2. Es decir que f en 3 vale 2. Vamos a usar esto para armar una ecuación ahora, muy parecido a lo que estábamos haciendo antes. Bueno, f en 3, ¿quién es? Es 3 por 3 más b, y esto tiene que ser 2. Es decir que 9 más b es igual a 2, es decir que b es igual a menos 7. Reste el 9. Es decir que la ecuación total de nuestra recta completa con todos los datos, f de x es 3x menos 7. Esta es la ecuación de nuestra recta. Si la queremos graficar acá, la ordenada al origen nos está diciendo esto, es que nuestra recta, no sé qué color había elegido en su momento, vamos a seguir con este, naranjita acá, sigue para abajo y corta el eje Y en esta altura que es el menos 7. Por lo menos la parte gráfica parece coincidir con esta idea, porque nuestra recta parece intersecar al eje Y bastante abajo, sobre los números negativos, así que parece tener sentido lo que estamos haciendo. Y efectivamente, ¿no? Esta recta que encontramos tiene pendiente 3, así que es paralela a esta. Y si yo pongo x igual a 3, me devuelve 2. Pueden chequearlo, pero efectivamente va a pasar eso. Muy bien. Acá quería hacer una aclaración con respecto a esta notación que usé acá, donde yo escribí la recta como y igual a algo, en vez de escribirla como f de x igual a 3x más 1. Esa notación la uso un poco intercambiablemente, es decir, una recta con, ahí va, función f de x igual a 3x más 1. Esto es lo mismo que decir y igual a 3x más 1. Acá la estamos viendo como una función a la recta y acá la estamos viendo como un conjunto de numeritos en el plano. ¿Qué conjunto de numeritos en el plano? Bueno, el conjunto de números que tiene la forma x, 3x más 1. En lo concreto va a ser exactamente lo mismo y son medio intercambiables estas dos notaciones. La única diferencia es, bueno, con la lectura que estamos haciendo de lo que estamos diciendo. En el caso de arriba estamos hablando de una función, en el caso de abajo estamos hablando ya directamente de un dibujo en el plano, de puntos en el plano. Estamos describiendo la coordenada y como una función de la coordenada x. Y encontramos todos los puntos que cumplen esa condición. Que la coordenada y es justamente 3 veces la coordenada x más 1. En este sentido, uno puede hacer algo un poquito más rebuscado en la expresión de su recta y puede darla de forma que se llama implícita. Yo les puedo decir la recta que cumple que 6 menos 2x es igual a 4. Les doy esta recta. Bien, ¿cuáles son los puntos de esta recta? ¿No? ¿Cómo la dibujo? ¿Cómo la encuentro? Bueno, lo que vamos a hacer es llevarla a la forma igual a algo por x más algo. Casi como lo que estábamos haciendo con funciones, ¿no? La vamos a reescribir un poquito, para eso vamos a despejar la variable y. Bueno, para despejar y lo primero que hago es pasar las x para el otro lado. Y ahora divido por 6. Divido los dos sumandos por 6. ¿Y esto qué me queda? Bueno, 4/6 es 2/3 y 2/6 es 1/3.
Ahí va. Es decir, ¿qué recta me dieron de forma medio escondida? Bueno, es la recta 2/3 más 1/3 de x. Es decir, que es la recta que al eje Y lo interseca en el 2/3. Si acá tenemos el 1, el 2/3 está por acá. Pasa por ese puntito que está ahí. Y si yo me muevo 1 en la coordenada de x, subo 1/3. Es decir, que en el 1 voy a subir 1/3 desde el 2/3, es decir, voy a quedar parado en el 1. La recta es esta. Me la dieron de una forma implícita que se llama, está como medio escondida la ecuación de la recta, pero tenemos que despejar y encontramos tanto su pendiente como su ordenada de origen. La reescribimos en su forma canónica. Se llama. Muy bien. Esto, la complicación que tiene nada más es despejar la expresión que nos dieron. No lleva mucho más que eso. Lo que puede pasar es que, por ejemplo, me combinen un poco las últimas dos cosas que hicimos y me pidan, por ejemplo, encontrar la recta que tiene ordenada al origen 4 y es perpendicular, ahora vamos a ver qué significa eso, a la recta 5y menos 2x igual a 4. Muy bien. Tenemos un par de datos acá. Nos están pidiendo encontrar una recta. Buscamos una recta. Entonces, en principio, podemos asumir que va a tener la forma f de x igual a x más b. Va a tener esta forma a menos que resulte ser una recta paralela al eje y. En ese caso, bueno, va a ser de la forma x igual a algún numerito. Pero nos vamos a dar cuenta claramente en el momento en que la empecemos a hacer. Es más, nos dicen que tiene ordenada al origen 4. Así que ya de entrada, paralela al eje y no va a ser. Porque si no, no intersecaría el eje y, a menos que sea directamente la recta x igual a 0. Pero bueno, entonces sabemos que esta forma por ahora nos va a funcionar. Nos dan la ordenada al origen, es decir, nos están diciendo quién es el valor de quién es b. Entonces podemos refinar un poquito esta expresión. Es esta en realidad la recta que estamos buscando. Lo que no sabemos todavía es la pendiente. Muy bien, sigamos entonces. Nos dice sobre la pendiente que es perpendicular a la recta 5y menos 2x más igual a 4. ¿Qué quiere decir que sea perpendicular? Que si yo grafico mis rectas, ahora vamos a graficar bien esta que nos dieron acá, pero por ahora imaginémonos que es esta que está acá, no sabemos todavía, pero imaginemos que es esa. Las rectas perpendiculares a ella, ¿quiénes son? Bueno, las que arman un ángulo de 90 grados con ella. Esta, por ejemplo, o esta otra, o esta otra, o esta que pasa por acá, y así. Como ven, todas estas que estoy dibujando son paralelas, ¿no? Lo único que cambia es dónde en la recta original estoy intersecando. Pero siempre son paralelas, tienen la misma pendiente. Entonces, de alguna manera, cuando me digan perpendicular a esta recta, me va a quedar clara cuál es la pendiente. No necesariamente la ordenada al origen, pero sí la pendiente. Numéricamente, ¿qué significa? Vamos a escribirlo acá, así queda la definición. Dos rectas con pendientes A y B son perpendiculares si A por B es igual a menos 1. Ahora tenemos dos rectas, ¿no? Una con pendiente A, es decir que voy a usar otra cosa que no sea B, perdón, para que no se confunda con la ordenada al origen. Van a ser A y A con un sombrerito, son dos números distintos. Entonces tenemos una recta que tiene pendiente A y otra recta que tiene pendiente amonio. Es decir, la ecuación de una de las rectas va a ser AX más B y la de la otra va a ser amonio X más C, por decir, porque no necesariamente tiene la misma ordenada al origen, ni nos interesa que la tenga. Entonces, dadas las dos pendientes de las dos rectas, decimos que son perpendiculares si cuando multiplico esas pendientes me da menos 1. Es decir que
la pendiente de una de nuestras rectas es menos 1 sobre la pendiente de la otra. Es decir, es dar vuelta al número de la otra pendiente y ponerle un menos adelante. Por ejemplo, si yo tengo una recta con esta recta, con pendiente 4, ¿cuál es la pendiente de la recta perpendicular a esta? Bueno, una recta perpendicular a esta va a tener el 4 ahora dado vuelta, es decir, un cuarto y cambiado de signo, es decir, menos un cuarto como pendiente. Esta va a ser perpendicular, lo escribimos así. Estas dos rectas son perpendiculares. Justamente porque si yo multiplico 4 por menos un cuarto me queda menos 1. Muy bien, volvemos entonces a nuestro ejemplo y nos dicen perpendicular a la recta 5y menos 2x igual a 4. Primero y principal, encontremos la pendiente de la recta 5y menos 2x igual a 4. Para eso, como está dada de forma implícita, no queda claro cuál es la pendiente. Uno se sentiría tentado a decir, bueno, es 2, porque es el número que está multiplicando a x. No va a ser 2. Va a depender de este 5 también. Ese 5 va a tener un efecto. Pero bueno, primero despejemos y. Nos queda que 5y es igual a 4 más 2x. O sea que y, ¿quién es? Y es 4, paso el 5 dividiendo, ¿no? 4 quintos más 2 quintos de x. Es decir, dividí por 5, acá en este paso, dividí todo por 5. Y en el lado derecho lo distribuí. Dividí los dos sumandos. Hice como dos pasitos en uno. Después chequen si no se creen que termina quedando eso. Muy bien. Entonces, ahora sí. Ahora está escrita en la forma y igual a algo por x más algo. Y en esta escritura la pendiente es este numerito. Noten que es distinto, no es el 2. Es el 5 también está ahí afectando, está dividiendo. Muy bien. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Cuál va a ser la pendiente de nuestra recta que queremos nosotros? Es decir, ¿cuál es la perpendicular a esta? Porque esta es la que nos dieron como dato, es esta recta. Nos dicen que nuestra recta no tiene la misma pendiente que esa, es perpendicular. Así que, para que sea perpendicular es este número, el 2 quintos, lo tenemos que multiplicar por la pendiente y nos tiene que dar menos 1. Justamente, vamos a la definición, esto es lo que nos dice. Son perpendiculares si el producto de las pendientes da menos 1. La pendiente de nuestra recta habíamos dicho que era la letra A, así que la letra A por el 2 quintos tiene que dar menos 1. Y despejamos y ya nos queda que es menos 5 medios. Y ahí encontramos la pendiente. Nos queda que entonces, acá podemos agregar el dato de la pendiente y encontramos por completo la expresión de nuestra función lineal. Es la recta menos 5 medios de x más 4. Pueden probar graficar estas dos rectas y ver que efectivamente forman un ángulo de 90 grados entre ellas, son perpendiculares. Una recomendación como para convencerse. Y después, en cuanto a ejercicio de función lineal, más rebuscado que esto no hay. Lo único que sí quería dejar es el caso particular donde queremos ver intersecciones entre rectas, que es lo único que nos quedaría por ahí para ver de complicaciones particulares con las consignas. Pero bueno, hasta ahora vamos a hacer una recopilación de lo que hicimos. Podemos encontrar la ecuación de una recta a partir de dos puntos, cualquiera sean esos dos puntos en el plano, dos puntos distintos, ¿no? Si nos dan el mismo punto dos veces, no la vamos a poder encontrar porque hay un montón de rectas que pasan por un solo punto. Dos puntos distintos, un punto y la pendiente. Si nos dan el valor de la pendiente y nos dan un punto, podemos encontrar la ecuación de la recta. Si nos dan el valor de la ordenada al origen y un punto, también podemos encontrar la ecuación de la recta. Si nos dan la ecuación de otra recta, que es paralela a la nuestra, y nos dan algún punto, o el valor de la ordenada al origen, o la pendiente justo no, pero la ordenada al origen o algún otro punto por el que pase, también la podemos encontrar. Y lo mismo si nos dan otra recta a la cual la que estamos buscando es perpendicular, y, qué sé yo, la ordenada al origen, como en este ejemplo, o algún punto por el que pase, cualquiera de esos, también lo vamos a poder resolver.
Que esas son casi todas las únicas opciones que te pueden dar de cómo encontrar una recta, las posibilidades, todas las posibles combinaciones de datos que nos pueden dar. Así que con eso medio como que estaríamos con toda la información necesaria como para poder encontrar una recta bajo cualquier condición. Ahora vamos a ver un ejercicio particular que a mí me gusta bastante y es súper útil para trabajar con rectas, que es intersección de rectas. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo ahora esta recta y esta? Vamos a marcarla con diferentes colores. Y esta otra recta. Una recta celeste y una recta rosa. Vamos a marcar algunos puntos por los que pasen. Supongamos que esta altura que está acá es 3, ¿no? Este punto que está acá es, vamos a ponerle 6. Y vamos a darnos un par de puntitos más sobre la recta. Vamos a decir que este punto que está acá, este es 2. Y este que está acá es menos 2. Y ahora este punto que está acá tiene coordenada x, pongámosle 2, coordenada y 7. Ahora hay un montón de puntos dando vuelta acá, se pone como medio complicado. Vamos a indicar los puntos que conocemos. Este punto lo conocemos, tiene coordenada x menos 2 y coordenada y 2. Este punto de acá lo conocemos, tiene coordenada, ahí estamos, x 0 y coordenada y 3. Este punto de acá lo conocemos, tiene coordenada x2, coordenada y7. Y este otro punto de acá también lo conocemos, tiene coordenada x6, coordenada y0. Bien, tenemos 4 puntos. Para cada una de las rectas tenemos 2 puntos. Es decir, que podemos encontrar las ecuaciones de ambas rectas. Y acá nos piden, bueno, encontrar este punto que está acá, el de la intersección. ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a pasar por, primero lo primero, vamos a encontrar la ecuación de ambas rectas. Para la recta rosa, vamos a arrancar con esta. Sabemos que pasa por el punto menos 2, 2 y por el 0, 3. La pendiente de esta recta, ¿quién va a ser? Bueno, la diferencia entre las coordenadas y dividido la diferencia entre las coordenadas x. La diferencia entre las coordenadas y es, elegimos este punto como nuestro x1 y 1. Nos queda que 3 menos 2. Y abajo nos va a quedar la coordenada x del primer punto, que es 0, menos la coordenada x del segundo punto, que es menos 2. Cuidado acá cuando tienen negativa en las coordenadas, menos menos es más. ¿Qué nos queda entonces? 3 menos 2 es 1. 0 menos menos 2 es 2. Es decir que la recta rosa tiene pendiente un medio. Podemos chequear que no le erramos con los signos porque es creciente la rosa, lo cual es razonable, y nos dio pendiente positiva, así que está todo bien. Por lo menos en principio el signo está bien. Tenemos entonces la pendiente de nuestra recta rosa. Es decir, nuestra recta rosa, vamos a llamarla f a esa, es un medio de x más la ordenada al origen, ¿cuál sería? Bueno, es donde corta el eje y, que en este caso es súper fácil porque es el 3. Sabemos que está a altura 3 en el eje y. Así que ya la tenemos completamente descrita a la recta rosa. Vamos a hacer la misma con la recta celeste ahora. Lo hice un poquito más rápido a estos cálculos. Cualquier cosa si ahí va, se quedaron en alguna parte, pueden chequearlo de nuevo y convencerse de que están bien hechos. Acá usamos la formulita, la dependiente, y después esta observación sobre la ordenada del origen. Recomiendo que se convenzan de que efectivamente es el 3. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el azul ahora. Para el azul tenemos el punto 2, 7 y el 6, 0. De nuevo, la pendiente de esta recta, ¿quién va a ser? Bueno, hacemos la diferencia entre las coordenadas y dividido la diferencia entre las coordenadas x. Elegimos qué punto es el 1 y cuál es el 2. Este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2. La coordenada y del 1, del punto 1, que es 7, menos la coordenada y del punto 2, que es 0, dividido la coordenada x del punto 1, que es 2, menos la coordenada x del punto 2, que es 6. ¿Qué nos queda acá? 7 dividido menos 4, es decir, menos 7 cuartos.
que es negativo, lo cual tiene sentido porque nuestra recta celeste está decreciendo. Así que por lo menos el signo está bien. Y ahora tenemos que, vamos a llamarla h a esta. La función de esta recta es menos 7 cuartos x más una ordenada al origen que en este caso no la tenemos regalada. Vamos a tener que hacer una cuestita más para encontrarla. ¿Cómo hacemos? Bueno, elegimos cualquiera de los dos puntos, o bien el 6,0 o bien el 2,7, y reemplazamos en nuestra función lineal. Vamos a elegir el 6,0. Sabemos que h en 6 vale 0, es decir que menos 7 cuartos por 6 más b es igual a 0. Es decir que, vamos a hacer esta cuenta, menos 7 por 6 nos queda 42, menos 42 cuartos, más b es igual a 0. Es decir que b es igual a 42 cuartos. 42 cuartos es lo mismo que 21 medios. Dividí por 2 el numerador y el denominador. Bueno, tenemos entonces ya la ordenada al origen. Sabemos que corta el eje Y en el 21 medios, es decir, en el 10,5. Tenemos menos 7 cuartos de x más 21 medios. Esta es nuestra recta azul. Y ahora que tenemos la ecuación de ambas rectas, acá hicimos como dos ejercicios en uno, vamos a hacer la tercera parte de este ejercicio, que es encontrar esta intersección. Ese puntito que está ahí en el medio, donde se cortan las dos rectas. ¿Qué quiere decir que las dos rectas se corten en ese punto? Vamos a imaginarnos que este punto tiene coordenadas x, y. Quiere decir que el punto este x, y está en las dos rectas. Es decir que tanto mi recta rosa, es decir, f de x, cuando yo reemplazo la coordenada x de mi punto en la función f, me tiene que dar la coordenada y de este punto. Y lo mismo va a pasar con mi función h, con mi otra recta. Cuando yo reemplazo la coordenada x de este punto en la función h, me tiene que dar la coordenada y de ese punto. Vamos a cambiar los nombres de x, y a, vamos a hacer un poquito de aclaración acá, x0 e y0. Esos van a ser los puntos. Son un x particular, el x0, y el y0. Son numeritos que estamos buscando, no sabemos los valores, ¿no? Pero sabemos que, como este punto está en la recta rosa, en el gráfico de la recta rosa, en el gráfico de la recta rosa, entonces se cumple que f en x0 es igual a y0. ¿Quién es f en x0? Bueno, un medio de x0 más 3 es igual a y0. Es decir, tengo ahora una ecuación donde mis incógnitas son la coordenada x y la coordenada y de mi punto. Vamos a hacer algo parecido ahora con la otra recta. Y ahora, como está el punto x0 y 0, como está en el gráfico de la recta azul, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir que h en x0, que era la función de la recta azul, esto es y0. Bueno, ¿quién es h en x0? h en x0 es menos 7 cuartos por x0 más 21 medios. Ahí va. Esto es igual a y0. Y ahora tenemos otra ecuación con x0 e y0. Tenemos dos ecuaciones. Esta y esta. Pero las dos, las expresiones del lado de la izquierda de estas igualdades son distintas, ¿no? Acá tenemos un medio de x0 más 3 y acá tenemos menos 7 cuartos de x0 más 21 medios. Pero del lado derecho tenemos el mismo número. Tenemos y0. Aunque no sepamos cuánto vale, es el mismo. Entonces las podemos igualar. Es decir que un medio, vamos a seguir acá, un medio de x0 más 3 tiene que ser igual a menos 7 cuartos de x0 más 21 medios. Igualamos este lado de la igualdad con este lado de la otra igualdad. Que como los dos valen y0, tienen que coincidir.
Y con esto tenemos una sola incógnita ahora. Tenemos x0. Vamos a despejar. Vamos a juntar todo lo que tiene x0 multiplicando a la izquierda y todo lo que sean numeritos a la derecha. Este 1 medio de x0 queda de este lado. Este 7 cuartos va a pasar sumando. Y del otro lado va a quedar el 21 medios y le voy a pasar restando este 3. Estoy salteando pasitos acá en las cuentas. Si se confunden en algún pasito, vayan haciéndola a mano en paralelo y va confirmando que efectivamente va dando estos números. Y acá tenemos 1 medio de x0 más 7 cuartos de x0. No nos importa quién es x0, pero tenemos la mitad de un x0 y 7 cuartos del x0. Sumamos esas fracciones. Esto nos queda 9 cuartos de x0. Y del otro lado 21 medios menos 3, que nos queda 15 medios. De nuevo, si no se creen estas cuentitas, chequenlas aparte. Y ahora nos queda que x0 va a ser 15 medios. Y vamos a pasar el 9 cuartos dividiendo, o lo que es lo mismo, multiplicamos por el inverso. Y esto nos queda 60 18avos, que es 30 novenos, que es 10 tercios. Es decir que la coordenada x del puntito este donde se intersecan, el x0, acá lo encontramos y es 10 tercios. Es decir que a la altura en x del 10 tercios, si subimos para arriba en algún punto vamos a encontrar la intersección. Bueno, ¿cuánto tenemos que subir? Y podemos usar ahora cualquiera de estas dos funciones. O bien esta expresión o esta otra para encontrar el valor de y0. Si yo reemplazo el valor de x0 que ya encontré en cualquiera de estas dos, me va a dar y0. Y en los dos casos me va a dar lo mismo, ¿no? Porque justamente el punto x0 y 0 están en ambas rectas. Así que vamos a usar, por ejemplo, esta. Y vamos a encontrar la coordenada de y0. y0, ¿quién es? Es 1 medio de x0, ahí va, que x0 era 10 tercios, más 3. Es decir que y0 es 1 medio por 10 tercios, nos queda 5 tercios, más 3, que es 14 tercios. Entonces la coordenada y del punto donde se intersecan es 14 tercios. Lo tenemos por acá. Volvemos al grafiquito. Este numerito que está acá es 14 tercios. Y ahí está. El punto este de la intersección lo encontramos. Es el 10 tercios, 14 tercios. Ahí es donde se intersecan la recta celeste y la recta rosa. Bueno, repasamos un poquito cómo lo encontramos. Lo primero que hicimos fue encontrar las dos rectas, la celeste y la rosa, sus ecuaciones, es decir, sus pendientes y sus ordenadas al origen, y las escribimos como funciones. Encontramos las funciones 1 medio de x más 3 para la recta rosa y menos 7 cuartos de x más 21 medios para la recta celeste. Para encontrar estas funciones usamos lo que habíamos visto antes, de cómo encontrar una recta dados dos puntos. Y una vez que teníamos las ecuaciones de las rectas, observamos que el punto donde se intersecan es un punto que está en el gráfico de las dos. Es decir que si yo agarro esta recta y en vez de x pongo la coordenada x de mi punto de intersección, me tiene que dar la coordenada y de mi punto de intersección. Y lo mismo pasa con la otra recta. Si pongo la coordenada x de mi punto de intersección, me da la coordenada y del mismo punto de intersección. Es decir que las dos funciones estas, si reemplazo el mismo valor de x, me devuelven el mismo valor de y. Entonces me fijo, usando las ecuaciones que encontramos, ¿qué significa eso? Bueno, significa que 1 medio de x0 más 3 es y0, y para el mismo x0, menos 7 cuartos de x0 más 21 medios es el mismo y0. Entonces tenemos dos expresiones de x0 que valen lo mismo. Las igualamos. Cuando igualamos esas dos expresiones, obtenemos una ecuación donde mi incógnita es x0 y la despejamos. Juntamos todo lo que tiene x0 de un lado, todos los números del otro, despejamos x0 y obtenemos un valor. Es decir que cuando encontramos este valor para x0, encontramos la coordenada x de nuestro punto de intersección. Con la coordenada x de nuestro punto de intersección queremos encontrar la coordenada y. Bueno, pero como ese punto de intersección está en cualquiera de las dos rectas, elijo la ecuación que más me guste de las dos que encontré para las rectas y reemplazo ese valor de x0 que encontramos y voy a encontrar el valor de y0.
es decir, el valor de la recta en ese punto. Para cualquiera de las dos que elijamos, debería dar el mismo número. Justamente de esa manera lo encontramos. Y hacemos eso, encontramos el valor de I0 y tenemos el punto que es la intersección. Este es por ahí lo más complicado que hay en ejercicio de rectas, justamente porque implica un poquito de cada una del resto de las cosas que venimos haciendo. Encontrar las ecuaciones de las rectas, después usar las ecuaciones de las rectas para despejar algún valor, que usa un poquito de ecuaciones también ahí. Entonces como que engloba un poco de cada una de las cosas que veníamos haciendo. Muy bien. Bueno, y esto sería todo lo que habíamos visto la vez pasada con lo de rectas. Tuve que regrabarla esta porque había quedado sin grabar la clase que hice en vivo. Cualquier consultita igual pueden escribir. Y ahora, ahí estamos. Cortamos.